y sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno, dice en Primera de Juan. Buenos días, hermanos. Por la gracia de Dios nos volvemos a reunir virtualmente para rendirle tributo y loor al Dios de toda gloria. Y le invito a que su mente, su corazón y todo su ser se disponga con ese propósito. Vamos a rendirle tributo, pero vamos a pedir su dirección en esta mañana. Dios, Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu soberanía. Te damos muchas gracias por tu misericordia. Te damos muchas gracias por ser nuestro Padre, omnipotente, protector, guardador. Te alabamos y te glorificamos por lo que eres y haces. Gracias por todas las acciones a nuestro favor, por tu amor derramado en la cruz del Calvario en Cristo Jesús. Te damos muchas gracias esta mañana por permitirnos vivir y por reunirnos desde nuestros hogares, todos en un solo propósito, la alabanza de tu gloria. Pedimos tu dirección, pedimos que, Señor, tú produzcas en nosotros hacer las cosas bajo tu protección, bajo tu cuidado. Señor, oramos que nos dirijas en lo que vamos a hacer. En Cristo Jesús. Amén. Gracias al Padre Celestial porque nos permite cantarle himnos. Les invito, mis hermanos, a que entonemos el primero, el 89, Vine a alabar a Dios. Sigamos adorando a nuestro Dios, hermanos, con el himno número 90, Te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre.
El siguiente himno, mis hermanos, es el 94, por la mañana. El siguiente himno, mis hermanos, les invito a que lo entonemos con regocijo y es el 96, las primicias del día. Invitarnos a leer la Escritura, la palabra de Dios, el cual es alimento para nuestras almas. Y esta mañana lo vamos a hacer
En el libro de los Hebreos, en el capítulo 12, desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Lea conmigo, abra su Biblia y su Nuevo Testamento en Hebreos capítulo 12, del versículo 1 al 11. Dice la palabra de Dios así: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. El Señor nos sigue edificando a través de su palabra. Amados hermanos y amigos, la misericordia de Dios nos concede otra vez la oportunidad de poder conectarnos y así compartir el análisis de un texto de la palabra de Dios. Reciban un cordial saludo de mi parte, que el Señor esté fortaleciéndolos a todos en esta hora, ese es mi deseo. Bien, vamos voy a leer en Hebreos capítulo 12, versículos 1 al 3, y vamos a continuar analizando estos textos de la palabra de Dios. Hoy vamos a analizar los versículos 2 y 3, si Dios así nos los permite. Voy a leer: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Bien, con base en los dos últimos versículos que leí, es decir, los versículos 2 y 3, hoy vamos a estar hablando acerca de lo que es el enfoque en la carrera de la fe. Venimos hablando acerca de lo que es la vida cristiana como una carrera de fe, y hoy vamos a hablar bajo el título Enfoque en la carrera de la fe. ¿Dónde debe estar el creyente enfocado? ¿Cuál es su enfoque mientras está corriendo la carrera de la fe? Y vamos a desarrollar en 2 puntos. Versículo 1, vamos a hablar acerca del objeto del enfoque en la carrera de la fe, y en el versículo 3 vamos a hablar acerca del propósito del enfoque en la carrera de la fe. Bien, en esto que se presenta aquí en estos textos, viene todavía como parte de la conclusión de lo que viene diciendo el autor en el capítulo 11, que es el contexto más cercano. Y él está presentando un énfasis a estos creyentes y a la iglesia en general acerca de la necesidad de enfocarse en Cristo para vivir la vida cristiana. Y él le presenta aquí, en el capítulo 11, una serie de ejemplos de personajes del Antiguo Testamento que por la fe lograron todas las cosas que Dios había propuesto en la carrera de cada uno de ellos, en el sentido de que les llamó a una misión a cada uno en particular. Y después él hace una alusión
y se incluye él, nosotros también, dice él, para que los creyentes en ese momento a quien le está dirigiendo la carta pudieran ver un poco la experiencia de los antiguos que son mencionados ahí y que ellos se animaran para continuar en la vida que ellos tenían en ese momento, en la vida cristiana. Pero ahora el autor los va a enfocar en los siguientes versículos en cuanto a la persona de Cristo. Es decir, aquellos son ejemplos que nos pueden servir, aquellos hicieron ciertas cosas que nosotros deberíamos hacer, pero va a enfocar de manera enfática aquí de que la mirada debe estar puesta en Jesucristo, y por eso estamos hablando aquí de lo que es un enfoque. Y en los dos versículos, el énfasis son términos que están relacionados con la concentración que debe tener el creyente en su vida diaria. ¿En qué debe estar él concentrado? Esos son los enfoques que se presentan ahí en los dos versículos. En el versículo 2 se habla de puestos los ojos. Y en el versículo 3 se habla de considerar. Y los dos términos están relacionados con una concentración permanente en algo. Y el contexto nos dice en qué debe ser esa concentración. Entonces, con todo lo que él ha venido diciendo, el autor a estos hermanos, él los lleva a que no se enfoquen en todos esos ritos que tenían basados en la ley de Moisés. Y el énfasis en el contexto también es lo mismo, que no nos enfoquemos en rituales y cultos y cosas que hacemos, sino en la persona misma de Jesucristo. Porque puede ser que aún nosotros podamos estar pensando que los rituales, los cultos y esas cosas que hacemos es lo que nos mantiene en una comunión, en una relación verdadera con Dios, pero no es así. La relación con Dios sobrepasa las actividades culticas que nosotros tenemos, porque es una relación de la persona de Jesucristo con cada uno de nosotros. Es una relación que nos permite vivir cada segundo de vida con entendimiento de qué es lo que Dios quiere para nosotros y qué es lo que le agrada a Él. Y entonces lo que está presentando el autor aquí es argumentos para llevar a estos hermanos a que tengan una dependencia de Dios por encima de cualquier otra cosa, y lo cumbre es que pongan la mirada en Jesucristo aún por encima de cualquier otro personaje, así sea personaje bíblico, el personaje que donde nosotros debemos cimentar o poner nuestra mirada de manera contundente, firme, fija y permanentemente es en el Señor Jesucristo. Y a eso quiere llevar el autor a estos creyentes. Entonces, estos hermanos no deberían descansar en esos rituales, estos hermanos no deberían descansar en las personas que organizaban esos rituales, estos hermanos no deberían descansar en ninguna de esas cosas, los lugares donde se reunían, sino que deberían descansar y enfocarse en la persona del Señor Jesucristo, que es la meta que Dios nos ha trazado. Esa es la meta, que todos lleguemos a ser conforme a la imagen de su Hijo. Así se presenta en la palabra de Dios, y el llegar a ser conformes a esa imagen no está basado en los ritos y todas esas cosas que nosotros podemos hacer en el contexto cultico, sino en una relación estrecha con Él, que nos permite ver a través de su palabra qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos, y que nosotros debemos tomar determinación de hacerlo de esa manera. Entonces, otra vez vamos a analizar lo que es el enfoque que nosotros debemos tener en la carrera de la fe. Y aquí vamos a mirar en el versículo 2 lo que es el objeto del enfoque de la carrera de la fe. ¿Y cuál es el objeto del enfoque de la carrera de la fe? El versículo 2 comienza diciendo, puesto los ojos en Jesús. El enfoque en la carrera de la fe es el Señor Jesucristo. No debemos tener nuestro enfoque en ningún otro lugar. El término que se usa ahí para hablar, el término que dice puestos los ojos, es un término que hace referencia a que la persona debe apartar su mirada de cualquier otra cosa para ponerla fija en un lugar. En este caso, ponerla fija en Cristo y en los datos que va a dar ahí de manera precisa con respecto a la vida de Jesucristo. Y ahí eso es un llamado a, de pronto, como a considerar de manera detallada algo. En este caso, a considerar de manera detallada a Jesucristo. Poner la mirada en Él es orientarnos hacia Él como el cimiento que va a orientar
nuestros propios pensamientos, nuestras propias palabras y nuestras propias acciones. Va a venir Él a influir de esa manera. Entonces, es quitar, en resumen, es quitar la vista de cualquier otra cosa para estar concentrado en el Señor Jesucristo. Es decir, el contexto de vida que Él tuvo mientras estuvo aquí en la tierra. Ahí se usa una preposición, en. Y esa preposición lo que indica es un movimiento que está direccionado hacia el interior de algo, para penetrar o entrar a algo. En ese contexto, puesto los ojos en Jesús, es penetrar en la vida de Jesús, penetrar en el carácter de Él. Y más adelante va a dar detalles de quién es ese Jesús. Cuando se habla de Jesús, ahí se está usando el nombre que está relacionado con su humanidad. Porque Él es nuestro ejemplo, nuestro modelo como hombre. Porque Él siendo Dios, nosotros no podemos imitarlo como Dios porque nosotros no somos Dios. Pero en la parte humana es la que está relacionada con el término Jesús. Entonces, puesto los ojos en la forma de vida que tuvo ese Jesús mientras Él estuvo aquí en la tierra en su humanidad y experimentó cada una de las cosas que experimentó. Que dice la palabra de Dios que Él fue semejante a nosotros, fue tentado en todo, pero sin pecado. Pero sin pecado. Entonces nos llama a poner la mirada en aquel que estando en esa condición de humanos como nosotros, fue tentado en todo como nosotros, pero no cometió pecado. Entonces hay que fijar la mirada allá, porque ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que hizo que Él pudiera vivir esa vida así? Y en esa carrera de fe no desmayar, no tirar la toalla, sino hacer lo dicho por Dios mientras Él estuvo en este mundo. Ahí, eso es con respecto a su identidad. La otra cosa que vemos ahí, que está relacionado con lo que es su carácter, y se usan dos términos ahí para hacer referencia al carácter de Jesucristo, de Jesús, en el contexto de lo que Él representa para nosotros ahora como alguien en quien fijar la vista y seguir u orientarnos por medio de Él. Ahí se usa primero el término autor. Él es el autor de la fe, y cuando se habla aquí de autor, está haciendo referencia a esa persona que pone la primera piedra o da el primer paso en cuanto a algo que es determinante y decisivo y que no se sale de ese camino y termina siendo como un caudillo, como un guía para que otros sigan los pasos de él. En ese contexto, habla de que Cristo es el autor de la fe en el sentido de que Él fue el que inició una vida de fe y que la terminó completamente por la fe. Es decir, que Él no usó la fe de vez en cuando, sino que todas sus acciones fueron llevadas por medio de la fe. Él fue el que comenzó la vida de fe de tal manera que no vivió ningún instante de su vida sin fe, sino que todo lo vivió, todo lo manejó por medio de la fe. ¿Y qué es la fe? Como hemos dicho en otras oportunidades, la fe no es más que estar obedientes a lo que Dios ha dicho, independientemente de las consecuencias que traiga eso. Y eso fue lo que pasó con Él, como lo vamos a ver más adelante, y como sabemos que por medio de la fe Él sufrió hasta la propia muerte con tal de no desagradar a Dios. Entonces hablamos del autor de la fe como aquel que vivió una vida en dependencia de Dios sin ningún tipo de desvío. En ese sentido, Él es el autor, el primero, el originador de lo que es una vida completamente vivida por medio de la fe. El otro término que se usa ahí con respecto al carácter de Él es el término consumador. Entonces, para hacer referencia también consumador de la fe. Y hay que diferenciar en nuestra mente que dice que Él es el consumador, no el consumidor. El consumador. Y cuando se habla de ese término de consumador, se habla de consumar, cumplir, terminar, completar o llevar a cabo algo o llevar algo a su propósito trazado. Eso es como la frase que dice: consumado es, ya lo que me mandaste hacer en la cruz del Calvario ya se completó. En ese contexto, entonces, en Jesús se perfeccionó la fe.
en el sentido de que en él tuvo el máximo cumplimiento del propósito de la fe que Dios le da al Hijo de él para vivir la vida cristiana. Él fue el único que ha cumplido a plenitud, a cabalidad, perfectamente el propósito de la fe en la vida del creyente. Porque él vivió todos los aspectos de su vida por medio de la fe. Entonces, en él se consumó apropiadamente, completamente y perfectamente la razón de la fe en la vida de los que son hijos de Dios. Entonces, él vivió en la tierra cada instante de su vida por medio de la fe. En él hubo una consumación de la fe. ¿Por qué debemos mirar a él? Entonces, en ese sentido, puestos los ojos en Jesús, porque es el autor y consumador de la fe. Porque él fue el primero que comenzó una vida de fe sin desvío, la terminó. Y porque él fue el único en quien se ha cumplido el propósito de la fe en la vida del Hijo de Dios. Entonces, hay otros que tienen fe por momentos, tienen fe para una cosa, tienen fe para otra y otras no. Pero aquí se habla de que en él se dio cumplimiento en todo. Por eso él es nuestro modelo en todas las áreas. Porque en todas las áreas él cumplió lo trazado por Dios. Entonces, en ese sentido, nosotros lo que estamos llamados es a quitar nuestra mirada de cualquier otra cosa y fijarla en el Señor Jesucristo. Porque en él se da cumplimiento de la fe, todos los detalles que son necesarios delante de Dios. El tercer aspecto que se habla ahí, en cuanto a lo que es el objeto de la fe, es la obra de Jesucristo, la obra que él hizo. Y ahí se dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Y aquí hay dos cosas que resaltar. La primera es que en su obra fue que él sufrió la cruz por el gozo puesto delante de él. Y la frase comienza diciendo, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Y la idea de eso es que la relación de él tan estrecha con su Padre Celestial era lo que él tenía fijo en su mente, lo que estaba trazado para él, lo que estaba delante de él era la relación con su Padre. Y en esa relación con su Padre, él podía dar los pasos que el Padre le mandó a dar para que se evidenciara que había una relación firme y genuina y que representaba un gozo en la vida de él. Y por eso se dice que el cual por el gozo puesto delante de él puso delante de él su relación con el Padre para dar los pasos que tenía que dar, aún en el contexto de cosas que eran difíciles y duras para él, como más adelante lo va a decir, que él menospreció la otra cosa o las consecuencias que le traía el hacer lo que Dios le había trazado. Entonces, su mirada puesta en eso, en el Padre, le permitió, dice ahí, sufrir la cruz. Ahora, la muerte de la cruz, eso era una maldición entre los judíos. Maldito todo aquel que muere en la cruz. Y eso traía vergüenza, eso traía oprobio. Pero él, como dice más adelante, que él menospreció el oprobio. Es el segundo aspecto que se presenta ahí en cuanto a su obra, que él menospreció el oprobio o vergüenza de ser colgado en una cruz. Entonces, vemos ahí que él tuvo en poco la vergüenza que podía traerle, el oprobio que podía traerle el hecho de que estaba crucificado. ¿Y por qué menospreció eso? Porque Dios le mandó a morir, le mandó con detalle a hacer lo que tenía que hacer. Y eso eran consecuencias de hacer la voluntad de Dios. Pero él veía como mayor el gozo de cumplirle a Dios, lo tenía por delante, que las consecuencias que podía traerle el estar haciendo la voluntad de Dios. Y debe ser la mentalidad de todo hijo de Dios. No importa cuáles sean las consecuencias que me traen a hacer la voluntad de Dios. El gozo debe ser hacer la voluntad de Dios. Él se encarga de las consecuencias que vienen. Pero nuestra orientación debe ser estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios a pesar de las consecuencias que trae ello. El último aspecto que se presenta ahí con respecto al objeto de con respecto al objeto del enfoque en la carrera es la posición del objeto, la posición de Cristo. Se dice ahí que y se sentó a la diestra del trono de Dios.
Entonces aquí lo que vemos que su posición ahora, él está, vamos a decirlo así, hablando en el contexto de la carrera, él está en el podio con el Padre Celestial, quien organizó la carrera y quien lo puso ahí. Y dice que él está a la diestra del Padre. Y eso lo que representa es que él está en una posición de autoridad, una posición de poder, una posición de gobierno, una posición de vencedor, de ganador, de triunfador. Esa es la posición que él tiene ahí. Con todo lo que él pudo haber padecido aquí, pero su voz estaba puesto delante de él, y ahí está. Y eso es lo que le espera a cada uno de los creyentes. Pero lo que Dios nos está llamando es a que tengamos una manera apropiada de correr la carrera en tanto Él viene por nosotros. Y en el segundo lugar, lo que vamos a ver en el versículo 3, es el propósito del enfoque en la carrera de la fe. El versículo dice: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Entonces aquí hay un llamado que va a representar el propósito del enfoque en la carrera de la fe. Y es el llamado a prestar atención a la vida de Cristo, a la vida de Jesús mientras Él estuvo aquí en la tierra. Y analizar cómo fue su vida, detallar cómo fue su vida, para que nosotros cobremos ánimo en las dificultades que tenemos aquí. ¿Qué fue lo que Él hizo en el contexto de dificultad que Él pudo haber experimentado y que puede estar asociado con lo que, o ser semejante a lo que nosotros podemos estar experimentando hoy? Entonces ahí lo primero que se presenta es el mandato de donde procede el enfoque. Ahí se usa el término considerar. Y dice: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Y ahí ese término hace referencia, el término considerar hace referencia a una conclusión a la cual uno va a llegar después de hacer un análisis minucioso, pensando, razonando con todos los detalles necesarios y de manera ordenada para llegar a cierta conclusión. Eso es lo que indica considerar. Es una conclusión a la cual llegamos porque estamos haciendo un análisis detallado, un análisis minucioso, un análisis ordenado de ciertas cosas para llegar a una conclusión determinada. En este caso, es analizar la vida de Jesús, mirar cómo se condujo Él, para llegar a la conclusión por qué Él no desmayó, por qué Él mantuvo el ánimo. ¿Por qué a pesar de todo lo que sufrió, por qué a pesar de todas esas cosas que estuvo enfrentando ahí y así como enfrentamos nosotros, por qué no desmayó? Hacer ese análisis desde la perspectiva de la vida de Jesucristo mientras estuvo aquí en la tierra. El texto dice que Él sufrió tal contradicción de pecadores, porque Él, por estar haciendo la voluntad de Dios, Él tenía choque con todos los hombres que tenían un enfoque diferente, un blanco diferente que no era Dios, y por eso chocaban. Y entonces en contradicción con todos los hombres en ese sentido, porque la mentalidad de Cristo era hacer la voluntad de Dios y la mayoría ya estaban haciendo otra voluntad y había choque con la voluntad de Cristo en ese sentido. Y dice que Él sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Y dice: considere eso. Y sin embargo Él mantuvo el ánimo, hizo lo que tenía que hacer en cuanto a lo que Dios lo había llamado o puesto a hacer. Entonces Él sufrió toda la persecución que venía por razón de hacer la voluntad de Dios, pero Él se mantuvo en lo que Dios lo había llamado. Por eso se dice ahí que después que uno hace ese análisis, llega a una conclusión, uno va a tener alivio, porque está enfocado en aquel que es el modelo perfecto para correr la carrera y no desanimarse. Y por eso dice en el versículo, la última parte del versículo 3, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Entonces el propósito es que cuando analizamos la vida de Jesús, la idea es que cada vez que yo analizo y me doy cuenta de eso, llego a las conclusiones pertinentes, yo voy a tener ánimo en la carrera que yo estoy corriendo. La carrera que estoy corriendo en la casa, con mi esposa, con mis hijos, la carrera que estoy corriendo en el trabajo, la carrera que estoy corriendo con mis vecinos, con otros familiares, cualquier tipo de carrera, yo me mantengo haciendo lo que Dios dice que debo hacer como hijo de Dios que soy,
recibiendo los vituperios y todo el oprobio que viene por vivir la vida como Dios dice, sin perder el ánimo, sin perder, sin llegar a un debilitamiento que me lleve a desmayar, a tirar la toalla. Ahí se usa para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, es decir, que no llegue al límite nuestra flaqueza, nuestro desánimo o nuestra parte interna. Ahí se habla de lo que es que cuando yo me enfoco en Jesús, lo que Él ha hecho, eso me va a ayudar para que yo no me fatigue, no me canse o yo no desfallezca y tire la toalla ante situaciones que estoy viviendo aquí, sino que voy a tener la mentalidad de que así como Cristo enfrentó lo que Dios le puso a hacer, Él cumplió lo que Dios le puso a hacer, recibiendo las consecuencias de ser la voluntad de Dios, yo debo tener ánimo de hacer lo mismo. Y dice ahí que la idea es que nosotros, como esas personas que están en la carrera, que tienen algún cierto tipo de debilidad, de cansancio, pero que ellos siguen firmes, a pesar del cansancio, a pesar del agotamiento, porque no deben desmayar. Y muchos de ellos al final de la carrera, ya al final terminan desmayados. Pero aquí la idea en el contexto nuestro es que nosotros no vamos a tirar la toalla, sino que vamos a permanecer firmes haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer independientemente de las consecuencias. Y el modelo que tenemos supremo es el modelo del Señor Jesucristo. Por eso, mis hermanos, no solamente vamos a ver los modelos que hay en el capítulo 11 de estos personajes en cuanto a la fe que alcanzaron buen testimonio. Nuestra mirada debe estar fija, desenfocando de cualquier otra cosa para enfocarnos es en Jesús, porque Él es el primero que comenzó una vida de fe y la vivió completamente. Él fue el único que ha llevado a cumplimiento la fe que ha puesto Dios en aquellos que son sus hijos. Él completó el propósito de la fe, que todo lo que yo hago es por la fe. Y entonces pongamos la mirada allá y examinemos la vida de Él en la tierra, cómo anduvo para cobrar ánimo, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Nuestras luchas van a estar ahí, en esa carrera que estamos llevando a cabo. Fijemos los ojos donde debemos fijar. No fijemos los ojos en ninguna persona aquí, ni fijemos los ojos en ninguna persona en el Antiguo Testamento como lo máximo, o en la Biblia como lo máximo. Fijemos los ojos por encima de cualquier persona, sea bíblica o no bíblica. Fijemos los ojos exclusivamente en Jesucristo, porque así estamos llamados. Así estamos llamados, desenfocarnos de cualquier otra cosa y poner la mira en Jesús. Porque aún todos esos personajes que se presentan en la Biblia, ellos tuvieron sus flaquezas, sus debilidades y sus pecados, pero Cristo no los tuvo. Por eso es el ejemplo cumbre de cómo vivir la vida por medio de la fe, de cómo correr la carrera de la fe sin desmayar. Voy a orar. Amado Dios, te doy gracias por tu palabra. Y una vez, Señor, más hemos recordado que estamos puestos, Señor, por ti en una carrera. Y tú has dispuesto las cosas necesarias para que corramos como debemos correr. Guíanos, Señor, a tomar decisión y asumir el compromiso que debemos asumir como corredores, que estamos animados por ti, que estamos entrenados por ti y estamos recibiendo el estímulo por ti, Señor. Haz que nuestra mente, nuestra mirada sea puesta donde tú dices que debe ser puesta y que no desmayemos ante ninguna situación, sino que podamos padecer, sufrir, así como lo hizo Cristo, haciendo la voluntad tuya. En el nombre de Jesucristo te lo pido y en Él te doy gracias. Amén. Amados hermanos, gracias a Dios por su palabra. Otra vez recuerdo, tomemos decisión frente a lo que Él nos permite entender de ella para que su nombre sea glorificado en nosotros. Si Dios nos da la oportunidad de volvernos a conectar, aquí estaremos nuevamente y si es así, hasta esa oportunidad. Hermana Berta, buenos días. Buenos días, hijo. ¿Cómo estás? Muy bien. Deme razón de gloria. ¿Dónde está su nieta? Ay, hijo, si supieras.
La niña ha estado muy, pero muy enferma. Se la acaban de llevar para el hospital. ¡Anda! Pobre Gloria. Y en mi casa también todos tenemos problemas. Mi mamá está en cama con fiebre, con diarreas, muy mal. Parece que es el COVID. Así es, a Gloria se le ha perdido hasta el sabor y el olor y ha presentado muchas fiebres. Así que se la llevaron para donde el médico. Ay, bueno, qué cosa. El Señor nos ayude a todos. He estado como hasta deprimido. Bueno, yo me voy, hermana Berta. Bueno, y incluso yo estoy en estos momentos aislada porque tú sabes que yo estoy muy anciana Ay, me retiro. y nosotros tenemos que cuidarnos mucho, tú lo sabes. Bueno, hermana Berta, hasta luego. Hasta luego, hijo. Ay, esto de verdad me tiene muy preocupado. No sé por qué nosotros los cristianos tenemos tantas pruebas, tantas dificultades. A veces no entiendo de veras. Me hace falta mucho mi mamá, que ahora ni la puedo mirar ni nada. Señor, ayúdame. Hola Enrique, ¿qué sucede? Hermano, ¿cómo está? Y si quiere llegó, hermano. Estoy muy, pero muy atribulado. ¿Qué pasa? Es que, mire, hay en estos momentos muchos problemas en la casa. Mi mamá enferma, mi papá dejó de trabajar. Voy donde Gloria, mi mejor amiga, que la quiero tanto y está enferma. ¿Por qué tantas pruebas, pastor? Mira Enrique, es lamentable cada cosa que enfrentamos cuando no es de nuestro gusto. Pero la vida cristiana es una carrera en la cual uno va a tener cansancio, uno va a tener debilidades, uno va a tener muchas cosas que lo van a afligir. Pero Dios está con nosotros. Son momentos como eso, hijo, lo que nos permiten ver que Dios está de nuestro lado. Son momentos ahí donde nosotros podemos evidenciar que tenemos confianza en el Señor. Él dice que Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio. A su momento Él va a darte el refrigerio que tú necesitas, porque Él no pone carga más de lo que podemos soportar. Resiste, aguanta, pero permanece firme en el Señor. Así es, pastor. Qué palabras tan sabias. Es verdad. Tenemos que soportar, tenemos que aguantar hasta que el Señor nos ayude, nos fortalezca. Yo necesito mucho que esté orando por mi pastor y por todo mi casa, de verdad. Ore por mí, por favor. Eso lo estoy haciendo con mucha frecuencia por todos en la iglesia. Y ahora de manera particular, por esto que has expresado, voy a estar orando por ti, hijo. Que el Señor te fortalezca. Muchas gracias, pastor. Ya me voy mejor con unas palabras de aliento. Muchísimas gracias. Bueno, hijo, que el Señor te fortalezca. Gracias, amén.